¿Qué hace que una vida sea realmente memorable? Desde los héroes épicos de la Ilíada hasta las personas que admiramos hoy en día, hay ciertos valores que parecen trascender un poco en el tiempo. Ser lo mejor que podemos ser, actuar con justicia, construir relaciones significativas y dejar una huella en el mundo finalmente. Pero ¿de dónde vienen estas ideas y por qué hoy nos siguen importando? Bienvenidos al capítulo final de esta serie sobre la Ilíada, sobre el mundo griego, sobre el mundo homérico. Bienvenidos a Los Datos del Profe. El arete era uno de los ideales más importantes para los griegos de la antigüedad. ¿Qué significa realmente arete? Más allá de traducirse como excelencia, el arete es una forma de vida. Es un compromiso con alcanzar el máximo potencial en todos tus aspectos, en el aspecto físico, en el intelectual, moral, ético. En la Ilíada vemos este concepto reflejado en héroes, Aquiles por ejemplo, cuya valentía y destreza en el combate lo convierten en el guerrero más temido, pero cuya lucha interna también nos muestra las complejidades de este ideal. Sin embargo, el arete no era solo para los héroes. Los griegos creían que cada persona en su propia esfera, en su propio mundo, podía aspirar al arete. Para un artesano significaba perfeccionar su oficio, para un líder significaba gobernar con sabiduría, con justicia. Era un llamado a la autosuperación constante, a nunca conformarte con menos de lo mejor que tú puedes ofrecer. Y hoy, aunque no lo llamemos arete, este ideal sigue vivo en nuestra cultura. Lo vemos en la obsesión por ser la mejor versión de nosotros mismos, en frases como lucha por tus sueños o sé el cambio que quieres ver en el mundo. El arete es esencialmente el recordatorio de que siempre podemos aspirar a algo más grande. No para compararnos con otros, sino para superarnos a nosotros mismos. En la épica de Homero, el arete es lo que define a un héroe. En nuestra vida podría ser lo que nos define como personas. ¿Estamos realmente viviendo a la altura de lo que podríamos ser? El concepto de arete evoluciona significativamente a lo largo del tiempo en la cultura griega, reflejando los cambios sociales, políticos y filosóficos de los distintos momentos. Desde el ideal arcaico de Hesíodo, pasando por el militarismo de Esparta con Licurgo, hasta el florecimiento democrático e intelectual de Atenas con Pericles, el arete se adapta a las necesidades y valores predominantes de cada periodo. Vamos a ver distintos ejemplos de este concepto. Partimos con el arete arcaico en Hesíodo. En los tiempos arcaicos, reflejados en obras como Trabajos y Días de Hesíodo, en el escudo de Heracles también de Hesíodo, el arete está vinculado principalmente al trabajo duro, hacia la piedad a los dioses y a la justicia. Aquí la excelencia no se entiende como el heroísmo épico, sino como una virtud práctica y moral en la vida cotidiana. Hesíodo enfatiza la idea de que el esfuerzo y la perseverancia son esenciales para alcanzar el arete. Para el agricultor o el pastor, la excelencia residía en cumplir con sus responsabilidades con diligencia, en respetar las normas divinas y humanas. Este arete es profundamente ético y es colectivo, priorizando la estabilidad de la comunidad. Pasa el tiempo y dejamos de estar en lo que hoy día conocemos como el mundo arcaico y empieza a configurarse ya el mundo clásico. Es en esta transición de lo arcaico a lo clásico en que ciertas unidades políticas empiezan a, de cierta forma, definirse. Esas unidades políticas nosotros hoy las conocemos como polis, ciudad-estado. La palabra que los griegos utilizaban para designar a sus propias ciudades era justamente polis, que simplemente significa ciudad. Pero entendamos también que para ellos la ciudad es el estado. Por eso nosotros hacemos la distinción de ciudad-estado. Y resulta que dentro de estas distintas polis, la noción de arete no es igual. Y yo aquí les quiero conversar específicamente de dos versiones del arete, que son las que a mí me parecen más trascendentes. Uno es el arete espartano y el otro es el arete ateniense. El arete espartano bajo Licurgo surge con el establecimiento de la constitución espartana. Es un documento que se atribuye a un rey semi-mitológico
que hoy día conocemos como Licurgo. Y con esta directriz de este personaje, el arete arcaico se convierte en otra cosa. En el caso de Esparta y de las normas aplicadas por Licurgo, el arete toma un giro marcadamente militar y colectivo. En Esparta, la excelencia está inseparablemente ligada a la fuerza física, a la disciplina, a la obediencia y al sacrificio por el bien del Estado. Piensen que para los espartanos, ser excelente significaba ser un guerrero perfecto, alguien dispuesto a morir por el Estado. Esto implica que tú tienes que buscar la perfección física. Para los espartanos era extremadamente deseable estar en buena condición física, tanto para los hombres como para las mujeres. Esparta era una de las era una polis en donde la actividad física de la mujer se promovía, porque ellos tenían una creencia que nosotros hoy en día podríamos calificar prácticamente de eugenesia, en la que decían que si un hombre de grandes condiciones físicas se unía a una mujer de grandes condiciones físicas, los hijos que van a surgir de ahí van a tener lo mejor de ambos. Ahora, volviendo al arete. El arete en Esparta no busca la gloria individual o el destacar individualmente, sino que busca preservar la supremacía del Estado, preservar la supremacía de Esparta. Esto se hace de distintas formas, pero inicialmente se hace a través de un método educativo, digámosle así, una técnica pedagógica, que en el caso de Esparta se llama agogé. La agogé es un sistema en donde a los niños espartanos, que van a convertirse en los futuros ciudadanos y los futuros guerreros de Esparta, ellos son entrenados desde muy chiquitos en digámosle así, en el rigor del mundo militar. A los chicos se les entrena en la lucha desde que son muy pequeños, se les insta a sobrevivir de la forma que ellos puedan. La educación en la agogé en Esparta inculcaba valores como resistencia al dolor, la frugalidad, la lealtad. Este ideal refleja una sociedad enfocada en la supervivencia y en la guerra, donde el bienestar del individuo siempre está subordinado al bienestar de la comunidad. Veamos ahora el arete en la época de Pericles, específicamente en Atenas. En contraste, el arete ateniense en la época clásica, especialmente bajo el liderazgo de Pericles, adopta un enfoque mucho más intelectual, mucho más artístico, más político. En Atenas, el arete se asocia con la participación activa en la vida pública, en el cultivo de las artes, de las ciencias, buscar conocimiento. La excelencia individual se celebra en múltiples formas. El orador persuasivo frente a la asamblea, el dramaturgo brillante en el teatro, el filósofo que busca la verdad. El ideal de Pericles, expresado en su famoso discurso fúnebre, destaca la combinación de libertad, de democracia y de excelencia colectiva. Según Pericles, la arete ateniense no es solo individual, sino también es un reflejo de la grandeza de la polis como un todo. Atenas promovía la idea de que cada ciudadano podía alcanzar la excelencia, contribuyendo al esplendor cultural y político de la ciudad. Ahora, el arete en Hesíodo, en Esparta y en Atenas sí comparte algo, comparte la idea central de buscar la excelencia, pero diverge en la forma en que esto se interpreta. En Hesíodo, el arete arcaico es ético y es práctico, es militar y disciplinado en Esparta y es cívico e intelectual en Atenas. Estos cambios muestran cómo los ideales griegos se adaptan a las circunstancias sociales y políticas de cada ciudad-estado. Hesíodo, por una parte, busca un orden en un mundo rudo, en un mundo tosco, arcaico, desafiante. Esparta, por otra parte, prepara a sus ciudadanos para la guerra. Y Atenas busca una gloria que trasciende el tiempo a través de la cultura, del pensamiento, del demostrar que políticamente se puede ser mejor. Hoy podríamos reflexionar sobre de qué forma
o qué forma de arete define nuestra sociedad. ¿Estamos más cerca del esfuerzo cotidiano de Siodo? ¿Estamos más cerca de la disciplina colectiva de Esparta? ¿O del brillo creativo de Atenas? ¿El brillo intelectual de Atenas? Tal vez la complejidad de nuestro mundo necesitemos un equilibrio entre estas tres formas de entender la excelencia. Vamos a hablar ahora sobre otro concepto. El concepto que conocemos como timé, también traducido como el honor. En la antigua Grecia, el concepto de timé era central en la vida de los héroes y de los ciudadanos. Se traduce como honor o prestigio, pero en el contexto original representaba algo mucho más profundo. Es el reconocimiento público del valor de una persona, expresado en sus bienes, en el respeto y en la gloria. En el fondo, la timé es el honor tangible e intangible que un individuo acumula a través de sus acciones. En el caso de los héroes, estaba directamente vinculado a sus hazañas en la guerra, a su posición en la sociedad y a los bienes o trofeos que van encontrando en el saqueo. Uno de los conflictos principales y más trascendentes de la Ilíada gira en torno a la pérdida del timé, y es la disputa entre Aquiles y Agamenón en el canto primero. Esto es un claro ejemplo de cómo el honor es el eje central de la vida de los héroes. Y aquí quiero leer un fragmento del diálogo que Aquiles sostiene, donde él defiende su honor herido frente a la figura de Agamenón. Dice Aquiles: solo a ti hemos seguido, insolente grandísimo, para darte el gusto de que los teucros tomen venganza, Menelao y tú, cara de perro. Mas, si no quieres verlo, no quieres sentir gratitud, y además amenazas quitarme lo que por mis fatigas me dieron los hombres de Acaya. Sin embargo, jamás a la mía se iguala tu parte cuando aquellos saquean alguna ciudad populosa. Aunque el peso mayor de la lucha impetuosa sostengo con mis brazos, llegada la hora de hacerse el reparto, tú te llevas la parte mejor, y yo vuelvo a mis naves con la parte pequeña, aunque grata, y cansado de la lucha. Así pues, vuelvo a Aftía. Es mejor regresar a la patria en las cóncavas naves, pues yo no deseo sin honra continuar procurándote aquí mayor lucro y riquezas. Para Aquiles, Briseida no es un botín. Briseida es el símbolo de su honor. Cuando Aquiles pierde a Briseida, siente que su prestigio se ve menospreciado y su ira, su rabia, lo lleva a retirarse del combate. Esta decisión tiene consecuencias catastróficas para los aqueos, para los griegos, pero también demuestra qué tan profundo y qué tan fundamental es el honor en las relaciones entre los héroes. Otro caso en donde vemos este concepto de timé está en el suicidio de Áyax, que es un ejemplo trágico de cómo la pérdida de timé puede llevar a un héroe a tomar decisiones extremas. En la obra Áyax de Sófocles, el héroe se siente profundamente humillado y deshonrado cuando los líderes griegos le entregan la armadura de Aquiles a Odiseo en vez de a él, a pesar de considerarse el segundo mejor guerrero después de Aquiles. Y Áyax dice: «Oh, Zeus, los átridas me han ultrajado y arrebatado mi honor. Los mejores desprecian mis hazañas, y ahora soy una sombra de lo que fui». Áyax se siente traicionado por sus compañeros y privado de su honor, simbolizado en la armadura de Aquiles, que representa el máximo reconocimiento que él como guerrero puede obtener. Áyax se vuelve loco. Áyax ataca un rebaño de animales, un rebaño de vacas, creyendo que son sus enemigos, que son los reyes de los griegos que lo están humillando. Y él entonces, al asesinar a todos estos animales y recuperar la cordura, su humillación aumenta porque él se da cuenta del error que cometió. Esto lo lleva a reflexionar sobre cómo ha perdido su prestigio, su timé, su honor ante los demás griegos. Dice Áyax: «No puedo vivir siendo objeto de burla entre los griegos. La muerte será mi único refugio y la manera de preservar mi dignidad». Y esto lleva a la acción final de Áyax, a la decisión última que él toma. Él se suicida con la espada que le había regalado Héctor, que es su mayor enemigo en la batalla. En este acto, él intenta recuperar algo de su honor,
demostrando su valentía incluso en la muerte. El suicidio de Áyax refleja el peso inmenso del honor en la vida de los héroes griegos. En un contexto donde el honor lo es todo, perder el reconocimiento público equivale a perder un poco el sentido de la vida misma. Para Áyax es mejor morir a vivir deshonrado, mostrando cómo el concepto del honor puede ser tanto una fuerza motivadora como una fuerza destructiva. Todo esto obviamente siempre dentro de la mentalidad heroica de los personajes de la Ilíada. Vamos a hablar sobre el concepto de kleos. Este concepto puede traducirse como gloria o como fama, y es clave, es fundamental en la cultura y en la literatura griega específicamente. De cierta forma representa la inmortalidad que un héroe alcanza a través de sus acciones, especialmente en el campo de batalla, y que es perpetuada en la memoria colectiva mediante canciones, mediante historias, mediante poemas épicos. A diferencia de la timé, que se basa en el reconocimiento que tú recibes en vida, el kleos asegura la trascendencia después de que tú mueras. Es lo que de cierta forma te lleva a la inmortalidad. Es lo que te lleva a acercarte a los dioses, porque los dioses son inmortales, nosotros no. Homero utiliza el concepto de kleos como un motor clave en las acciones de los héroes. Los guerreros buscan la gloria eterna incluso a costa de sus vidas. En el canto 9, Aquiles expresa un dilema fundamental. Tetis, diosa de los pies de plata, mi madre, me ha dicho que de 2 modos pueden llevarme a la muerte las parcas. Si aquí quedo batiéndome en torno a la villa troyana, a la patria no regresaré, y será eterna mi gloria. Y si vuelvo, al contrario, a mi tierra paterna, la fama perderé, mas la vida será, sin embargo, muy larga, porque allí no podrá sorprenderme la muerte tan pronto. Este dilema subraya cómo el kleos es más valioso que la vida misma para muchos héroes griegos. Aquiles finalmente elige la gloria inmortal, pero esa gloria inmortal no es una inmortalidad literal, es una inmortalidad en la memoria colectiva. Por otra parte, antes de enfrentarse a Aquiles, Héctor habla sobre su deseo de ser recordado por sus hazañas. Y dice Héctor: ¡ay! Mejor sería enfrentarlo cara a cara, matarlo o morir gloriosamente ante la ciudad. Héctor también elige el kleos, sacrificándose por su honor, por su familia, por su patria, consciente de que su muerte garantizará su fama eterna. El kleos es inseparable de los poetas y los rapsodas, que son los encargados de perpetuar la fama de los héroes. Sin la Ilíada, sin la Odisea, figuras como Aquiles y Odiseo habrían quedado en el olvido. De este modo, la poesía épica es el vehículo por el cual el kleos se preserva y la memoria de los héroes se mantiene. Seguimos hoy hablando de Aquiles, de Odiseo, de Áyax, de Héctor. ¿Será esa realmente la inmortalidad que necesitamos? ¿Es esa la inmortalidad que buscamos? La hospitalidad o genia o xenia era un valor fundamental en la cultura de la antigua Grecia, porque más que una cortesía social es un deber religioso, es un deber moral, protegido por Zeus en su rol de Zeus Xenios, el dios de los extranjeros y de los huéspedes. De hecho, Xenia es el nombre que recibe una tablilla de metal o de marfil, que es literalmente un contrato entre caudillos o reyes, que una vez suscrito se parte a la mitad. Cuando un rey o embajador que porte esta tablilla se presenta frente a la otra parte contratante, sus peticiones se satisfacen inmediatamente. En la Ilíada, la Xenia juega un papel crucial en las relaciones humanas, incluso en medio de la guerra. Uno de los ejemplos que a mí me parece más relevantes es el encuentro que se da entre Diomedes y Glauco en el canto sexto. Dice Diomedes: amigo de huéspedes somos desde antiguo. Mi abuelo Ilneo acogió en su palacio al irreprochable Beleforonte, y yo soy huésped tuyo en Argos, y tú en Licia cuando llegues. La conversación entre estos héroes revela cómo la hospitalidad crea un lazo que trasciende generaciones y conflictos, porque ambos son enemigos.
Este vínculo lleva a Diomedes y a Glauco a evitar el combate, mostrando que la hospitalidad incluso puede frenar la violencia. Ahora, por su parte, la hospitalidad sí es un contrato social, pero también es una obligación religiosa. Zeus Senios vigilaba que tanto los anfitriones como los huéspedes respetaran sus roles. Esto queda evidente en el castigo a quienes violan las normas de la hospitalidad. Cito: los dioses, disfrazados de mortales, viajaron por la tierra buscando hospitalidad. Solo Filemón y Baucis los recibieron, y su bondad fue recompensada. Su hogar se transformó en un templo, mientras que los demás, que los rechazaran, fueron destruidos. Esto es parte de la Metamorfosis de Ovidio. Ovidio es un autor romano, así que es posterior a la época, pero me parece que sí refleja aquello que queremos comunicar. Este mito un poco refuerza la hospitalidad, refuerza que la hospitalidad era vista como un deber sagrado. Tiene consecuencias para quienes la ignoran. Sin embargo, la cenía puede romperse, y se rompe, como ocurre en el conflicto que origina la guerra de Troya. De hecho, la guerra se desata porque es París quien viola las normas de la hospitalidad al secuestrar a Helena, mientras es huésped de Menelao. Hay un prólogo en algunas ediciones de la Ilíada que dice: la culpa de París, que no respetó a su anfitrión, marcó el inicio de la ira de Zeus y de los dioses. Este acto de París no solo deshonra a Menelao y a su casa, sino que desafía directamente a Zeus Senios, provocando no solo la guerra humana, sino también la intervención divina. Recordemos que en la guerra de Troya, los dioses participan, los dioses bajan, los dioses pelean entre sí, pelean contra los héroes griegos. Diomedes incluso llega a herir a Ares y llega a herir a Afrodita. También podemos buscar la cenía en el contexto de las relaciones diplomáticas, en donde los reyes y los líderes viajan a otras ciudades para establecer alianzas, para negociar tratados y fortalecer lazos de amistad a través del intercambio de regalos. Estos regalos no solo son símbolos de generosidad, sino que también son símbolos de respeto, de reconocimiento mutuo. En la Odisea hay un pasaje súper interesante que voy a citar aquí. Cuando Odiseo llegó a la corte de Alcínoo, llevó consigo tesoros como muestra de buena voluntad y para asegurar su recepción. Cuando Odiseo llega a la corte de Alcínoo, utiliza los regalos como una estrategia para ganarse el favor del rey y para asegurarse la hospitalidad. Y esto de cierta forma demuestra cómo el intercambio de presentes es una práctica común y es esencial a las relaciones entre los reyes. Pensemos también en el inicio de la Odisea. En los primeros cantos de la Odisea, el personaje central no es Odiseo, es su hijo Telémaco. Telémaco está sufriendo la mala interpretación de la hospitalidad que los pretendientes de su madre están llevando a cabo en su propia casa. Por lo que Telémaco sale de su casa y empieza a visitar y darse a conocer ante otros reyes. Y cada vez que él sale y se encuentra con otros reyes, por ejemplo, se va a encontrar con algunos de los reyes que pelearon con su padre en Troya. Les lleva regalos, les lleva presentes y les dice: miren, soy grande, existo. Telémaco en este momento debe tener como 16 o 17 años. Pueden confiar en que cuando yo sea rey, voy a tratarlos tan hospitalariamente como ustedes me están tratando a mí en este momento. Ahora, la cenía no necesariamente la vemos en espacios mitológicos. Heródoto, a Heródoto siempre se le ha considerado como el primer historiador, y fundamentalmente porque él, cuando abre su libro, dice por qué va a escribir la historia que va a escribir, y es fundamentalmente para que el mundo no olvide las grandes hazañas de los griegos y de los bárbaros. Bueno, en sus historias, Heródoto documenta varios casos donde la cenía y el intercambio de regalos juegan roles súper importantes en la política y en las alianzas que se forman entre diferentes reinos. Aquí voy a citar un pasaje de las historias de Heródoto.
Dice, Ciro el Grande, al encontrarse con líderes locales, ofreció tributos y regalos para asegurar su lealtad y establecer un dominio pacífico. Esto nos muestra cómo los reyes utilizan los regalos como herramientas diplomáticas, para consolidar su poder, para expandir su influencia, fomentando relaciones que sean pacíficas y generando a futuro alianzas estratégicas. Ahora, la hospitalidad y el intercambio de regalos eran elementos esenciales que sostienen estas relaciones sociales y políticas y culturales en la antigua Grecia. No son solo actos que facilitan la paz y la cooperación entre distintos estados, sino que reflejan profundamente los valores de generosidad, de respeto y sobre todo de reconocimiento mutuo. A través de textos épicos, históricos y poéticos podemos apreciar cómo estas prácticas son fundamentales para el tejido social griego. ¿Qué nos enseñan estas costumbres sobre la importancia de la hospitalidad y el intercambio en nuestras propias sociedades actuales? Hay que entender siempre que la hospitalidad en la antigua Grecia va mucho más allá de ser un acto de generosidad. Es una mecánica para establecer redes sociales y religiosas, que conecta personas, conecta familias y extiende la protección que los dioses le dan a cada una de estas personas. Sin embargo, cuando la hospitalidad se rompe, por ejemplo en el caso de París, las consecuencias pueden ser desastrosas. ¿Qué creen ustedes sobre esta concepción tan elevada de hospitalidad? ¿Podemos aprender algo de ella hoy en día? A lo largo de este video hemos explorado algunos de los valores más fundamentales de la antigua Grecia: la búsqueda del arete, la excelencia personal que le da sentido a la vida, el deseo de alcanzar el kleos, la fama inmortal que trasciende a las generaciones, la importancia del honor, la timé, que se refleja en el reconocimiento tangible durante la vida, el reconocimiento que el otro te da a ti, y la práctica de la senia, la hospitalidad, que fortalece los lazos entre individuos y ciudades-estado. Todos estos conceptos están interconectados y forman parte de un sistema ético y cultural que define a los héroes, que define a los reyes y las relaciones humanas en la antigua Grecia. El arete y el kleos impulsan a los héroes a realizar grandes hazañas, mientras que la timé asegura que esos logros sean reconocidos en vida. Y por su parte, la hospitalidad, la senia, no solo promueve la paz y la cooperación, sino que también son un reflejo del honor y la excelencia de los anfitriones y los huéspedes. Ser un héroe, ser una persona que desarrolla el arete propio, implica que cuando alguien viene a verme, tengo que tratarlo hospitalariamente. Hoy estos valores de cierta forma nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué es lo que nosotros consideramos nuestra propia arete? ¿Qué legado queremos dejar para ser recordados? ¿Nuestro kleos? ¿Cómo defendemos nuestro honor, nuestra timé? ¿Y de qué manera practicamos la hospitalidad hacia quienes nos rodean? Así como los antiguos griegos buscaban la inmortalidad a través de sus acciones, nosotros también podemos dejar una huella en el mundo, guiados por estos principios universales. Muchas gracias por acompañarme en este viaje por la grandeza de la cultura griega. No olviden comentar, seguir y comenten, pues cuéntenme cuál es el valor griego que a ustedes les resuena más. Con esto estamos cerrando la serie sobre la Ilíada en perspectiva histórica, pero no nos vamos a detener aquí. Se vienen cositas, se viene un video sobre la Grecia clásica, se viene un video sobre comida. ¿Comida dónde? Comida en Roma. Vamos a ver si podemos comer como un romano. Así que nada, pues nos vemos en el siguiente capítulo. Ha sido un gusto estar con ustedes, espero que les haya gustado. Suscríbanse, sigan y nos estamos viendo. Adiós, cabros.